Disculpas por el retraso. Vamos a compartir la pantalla y me confirman si es que estamos recibiendo la misma imagen. El tema que corresponde a la clase de hoy, que debería ejecutarse el jueves, por razones de trabajo en el hospital, cambiamos con el doctor Sangalli y la clase la voy a efectuar hoy. Por favor, me confirman si estamos compartiendo la misma pantalla de exudado y trasudado. Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, ahora sí podemos empezar. Bien, uno de los capítulos importantes también que se considera en la parte teórica es el estudio de los líquidos, ¿no? O sea, como líquido pleural, ascítico, sinovial, el mismo líquido cefalorraquídeo. Estos tienen que someterse a estudios. Y por supuesto que existen también pruebas de laboratorio en su generalidad para poder ser estudiados y contribuyen al diagnóstico presuntivo que ustedes logran hacer a través de una historia clínica, una anamnesis, ¿no? Siempre buscando el motivo de consulta, el estado actual de la enfermedad y otros. Entonces, es así que de esa manera logramos que deban estudiarse este tipo de líquidos. A ver, veamos si alguien más ingresa e iniciamos. Creo que no hay nadie más. Bien, entonces hoy vamos a abordar lo que es el estudio de laboratorio que vamos a solicitar. Se llama estudio citoquímico. Lo vamos a abordar tanto el líquido pleural como el ascítico, el sinovial y el cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, para hablar del líquido pleural es importante revisar un poco sobre la anatomía y fisiología que ustedes ya conocen y simplemente hacer mención de que ay, no. Bien, bien. Hacer mención de que en esencia, aquí tenemos la pleura parietal, esta es la pleura visceral y como acá se puede producir una complicación de una alteración en la actividad fisiológica que tienen estas dos pleuras y se puede producir un derrame pleural, ¿no? Entonces, estas dos capas de la pleura están separadas por una pequeña cantidad de un líquido, ¿no? Que se llama líquido pleural y que va a facilitar el movimiento entre las dos. ¿Alguien quiere ingresar? Bien, esperemos el último. Bien, entonces les decía que las dos capas de la pleura van a estar separadas por una pequeña cantidad de líquido que es la que va a permitir facilitar el movimiento entre las dos. Esa cantidad de líquido pleural en alguna literatura ustedes van a encontrar que es entre 1 hasta 15 ml aproximadamente, pero lo que sí podemos concluir es que no es menos de 20 ml, ¿no? O sea que no es mucho en la cantidad de líquido pleural de manera fisiológica que se puede tener en el organismo. Ahora, la complicación de este volumen de líquido por una alteración fisiológica que más adelante vamos a ver es que una acumulación mayor a la cantidad entre 20 ml que habíamos indicado a nivel de las pleuras parietales y viscerales es que va a dar lugar al síndrome de derrame pleural. Entonces, cuando hablamos de líquido pleural, una de las posibilidades en las complicaciones es un derrame pleural. Entonces, cuando vemos un derrame pleural en una placa radiográfica PA de tórax, podemos pensar nosotros de que estamos frente a enfermedades sistémicas o una enfermedad intratorácica. Entonces, este líquido pleural producido tanto por la pleura parietal
es absorbido también por la pleura visceral y se va a formar, ¿no? Primero por filtración y ya absorción. Por filtración del plasma a través del endotelio capilar y a por supuesto, una velocidad determinada, es que la presión capilar y la presión osmótica y la permeabilidad capilar van a participar en esa filtración del plasma. Así como la reabsorción se va a efectuar también a través de los capilares y a nivel linfático de la pleura visceral, ¿no? Entonces, de esa manera se produce un líquido pleural, que tendría que estar entre 1 a 15 ml o no más de 20 ml, ¿no? Esa pequeña cantidad. Durante la formación de este líquido pleural, a nivel de estas dos pleuras, es que existen moléculas que son su constitución proteínas que se van a difundir a diferentes velocidades y eso va a depender mucho, esa difusión, del tamaño de la proteína y de la estructura molecular. Entonces recuerden, el volumen del líquido pleural es pequeño, ¿no? No más de 20 ml, diferente a otro tipo de líquidos. Entonces, tanto el volumen, aquí tenemos una placa radiográfica y vean, ¿no? El derrame pleural. Entonces, el volumen y la composición de este líquido pleural se va a mantener gracias a constantes condiciones fisiológicas, ¿no? En virtud de que existe un balance entre la presión hidrostática y la presión osmótica, tanto a nivel de la sangre como del propio líquido pleural. Entonces, este equilibrio hace que se tenga un volumen pequeño de líquido pleural en las dos pleuras y como producto del filtrado del plasma, ¿no? Entonces, esta situación que es fisiológica puede alterarse. Para tener un derrame pleural tiene que haber una alteración. Esa alteración puede darse por una variación entre las presiones que aumenten el gradiente y posibiliten una acumulación de líquidos, lo que normalmente no debe pasar, ¿no? También puede alterarse cuando hay una pérdida de la integridad capilar o un bloqueo de los linfáticos parietales. Entonces, cuando la condición fisiológica es alterada por estas posibilidades, entonces podemos tener un derrame pleural, ¿no? Bien, entonces este líquido pleural puede clasificarse y ahí nacen unos términos que tenemos que conocer como trasudado y exudado. Entonces ustedes van a tener que ya familiarizarse con ese término. Ambos no son los mismos, ¿no? Entonces esa diferenciación es muy importante para nosotros y principalmente se constituye en la redundancia, determinación de la etiología, o sea, la causa del derrame pleural que se haya producido. Entonces recalcamos que cualquier acumulación de líquido pleural, en este caso en el espacio pleural de las dos pleuras que habíamos mencionado, tanto la parietal y la visceral, se va a denominar derrame, ¿no? Entonces, los trasudados van a ser acumulaciones de líquido, pero debidos a un aumento tanto de la presión hidrostática de los capilares pleurales, o pueden producirse un trasudado tras una disminución de la presión oncótica plasmática. Trasudados. Exudados. En cambio, los exudados se van a dar o se van a producir por un aumento de la permeabilidad capilar, o bien puede haber una disminución en la resorción linfática. Entonces, los conceptos de trasudados y exudados no son iguales, son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, ¿en qué casos nosotros podemos ver trasudados? Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, en casos de cirrosis hepática, un síndrome nefrótico, una hipoproteinemia. ¿Y en qué casos podemos ver los trasudados? En infecciones pleurales, en neoplasias, enfermedades inflamatorias, vasculopatías de tejido conjuntivo, puede haber alergia a cualquier fármaco o medicamento, o por problemas de traumatismo o infarto pulmonar, ¿no? Entonces serían las causas, algunas para trasudados y otras para exudados. Bien, entonces, si nosotros tenemos un derrame pleural, ¿qué es lo que se debe? ¿Cuál es el siguiente paso que debe seguir, ¿no? El profesional médico? Entonces hacemos un procedimiento que se llama toracocentesis, ¿eh? Que significa punción a nivel del tórax, con un objetivo de extraer ese líquido pleural que se ha acumulado de manera exagerada, ¿no? Por alguna otra patología. Entonces, si nosotros en la anamnesis, tanto en el examen físico con el paciente y a través de una placa radiográfica,
apnea de tórax, vemos que existe un derrame, como veía en la primera imagen, entonces recién se tiene que practicar la toracocentesis, ¿ya? Entonces la toracocentesis nada más es un procedimiento, por supuesto, invasivo, como ustedes ven, y se realiza tras la inserción de una aguja a nivel de desplazo pleural. Eso guiados por la placa gráfica, ¿no? Con un único fin, extraer el líquido pleural. ¿Para qué? Con un fin diagnóstico y terapéutico. O sea, al extraer el líquido pleural mediante el procedimiento de toracocentesis, como ven ustedes acá, nosotros vamos a poder determinar la etiología del derrame pleural, la causa, por qué se ha producido ese derrame pleural. Sin embargo, paralelamente, esa extracción a través del procedimiento de toracocentesis va a generar un bien terapéutico en el paciente, ¿no? El paciente va a aliviar el dolor que siente, la disnea, los síntomas de presión pleural que sentía, pues, ¿no? Incluso hasta a veces su dificultad respiratoria. Entonces, la importancia de hacer un buen procedimiento como la toracocentesis para obtener el líquido pleural. De otra manera, no se puede estudiar el líquido pleural. Entonces, ¿qué exámenes nosotros vamos a realizar en ese líquido pleural? Según literatura, ustedes van a revisar, se hace examen macroscópico, viendo cada color, aspecto y otros, ¿no? Microscópico para un recuento de células, tanto glóbulos rojos, blancos. Análisis químico, como por ejemplo determinación de proteínas, glucosa, amilasa y otros. Análisis inmunológico y microbiológicos, como por ejemplo ver si es a través de cultivos el aislamiento de microorganismos, como puede ser también los comunes, así como el bacilo de Koch. Y como menciono, ¿no? Análisis para ver el examen microbiológico de la tuberculosis, porque si bien el bacilo de Koch es bacteria, pero tiene un tratamiento distinto a los otros tipos de bacterias que se llaman gérmenes comunes. De todo este bloque, nosotros tenemos disponible en el laboratorio estos cuatro exámenes que ustedes tienen que hacer sí o sí al momento de obtener ese líquido pleural para su estudio. ¿Cuáles son? Citoquímico del líquido pleural, harán una orden con esta solicitud, ¿no? Solicito citoquímico del líquido pleural, dejan el laboratorio clínico, harán otra orden con cultivo y antivirama para gérmenes comunes en líquido pleural, esta orden con la muestra irá al laboratorio de microbiología, cultivo para el bacilo de Koch en líquido pleural, esta orden junto con una muestra irá al laboratorio de tuberculosis y la citología o estudio patológico del líquido pleural que también junto con una muestra y la orden irán al laboratorio de patología. Entonces vamos a tener cuatro muestras pequeñas en los frascos, esos viales que se esterilizan en el quirófano, tienen que estar estériles y cada uno va a ir acompañado de una orden para las diferentes áreas del laboratorio. Entonces, trasudado, exudado, algunas características, ¿no? Haciendo un examen macroscópico que podemos ver, cómo podemos diferenciar macroscópicamente si el líquido que estamos obteniendo es un trasudado o es un exudado, ¿no? Normalmente los trasudados son amarillos, pues son colores claros en realidad, ¿no? Un amarillo claro, casi un amarillo paja, por ejemplo, amarillo pálido. La otra característica es que no se coagula. La extracción no dura un segundo, un minuto, ¿no? A veces dura varios, o sea, no digo horas en extremo, pero es por lo menos más de una media hora. Entonces, dependiendo del volumen que también tenga el paciente, ¿no? En ese derrame. Y ese tiempo es suficiente como para que podamos ver nosotros la presencia de coágulos en esa muestra de líquido pleural. Entonces, un trasudado cuando es claro, es amarillo pálido y no coagula, entonces ese líquido pleural puede pensar que es un trasudado. Más o menos entre el 10 al 25% de los trasudados, algunos presentan sangre, ¿no? No todos, pero podemos encontrar en un caso de que presente sangre. Y obviamente esta sangre es fácilmente observable porque es macroscópica y en esos casos hay que hacer un recuento de glóbulos rojos, ¿no? Pudiendo obtener 10.000 por milímetro cúbico más o menos, o por microlitro. En este caso también cuando se hace un análisis macroscópico, con simplemente observar, nosotros podemos distinguir cuándo es una punción traumática y cuándo realmente el derrame pleural que tiene este paciente es hemorrágico. Si es traumático, prácticamente se coagula, como la sangre, una vez extraída, dejamos en un tubo, se coagula, es lo mismo. En cambio, el derrame hemorrágico no, se va a mantener igual, sin problema. Un minuto, por favor.
Bien, continuamos entonces. Entonces, ya los conceptos diferentes. Macroscópicamente, un trasudado es claro, es amarillo claro pálido y no presenta coágulos. Puede haber un poquito de sangre, como les digo, y en el recuento tendrá que ser cuantificable. En el aspecto macroscópico, lo que nosotros tenemos que ver es que el líquido que se ha obtenido no sea traumático, ¿no? Y sea realmente como tendría que ser cumpliendo los protocolos para el procedimiento. Y así podemos ver si el derrame de nuestro paciente es un derrame hemorrágico realmente, porque lo contrario sería una punción traumática que confundiría incluso los resultados del laboratorio. Nosotros cuando observamos que este origen traumático prácticamente rechazamos en el laboratorio es hacer el estudio de este líquido pleural. Exudados. Cuando hablamos de exudados, normalmente, por ejemplo, un líquido pleural eh, puede ser de color amarillo pajizo, ¿no? Pero no es específico. Sin embargo, ¿cuándo nos tiene que hacer pensar a nosotros que hay problemas? Cuando un líquido pleural se torna opaco, puede ser turbio. ¿Qué quiere decir? Que este líquido puede estar conteniendo grandes cantidades de leucocitos, ¿no? Eso obviamente cuando aparecen los leucocitos siempre, no, siempre, eh, perdón, siempre nos hace pensar de que puede haber cuadros inflamatorios, ¿no? Puede ser infecciosos como sepsis, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Así también como si esos procesos infecciosos son de origen bacteriano comunes o pueden ser de origen tuberculoso. Sin embargo, también cuando vemos este tipo de líquidos así con características diferentes, básicamente su aspecto que sea opaco o turbio, podemos relacionar con problemas de enfermedades reumáticas o una fiebre reumática. Entonces, el aspecto macroscópico, cuando ustedes observen al hacer la toracocentesis, les va a guiar mucho para saber si es un trasudado o exudado que el laboratorio lo va a confirmar. Podemos tener un líquido pleural lechoso. No es frecuente, pero alguna vez sí. Incluso algunos lo caracterizan como opalino o nacarado, ¿no? Entonces, esto es típico de derrames quilosos. Cuando hablo de quilotórax, es que seguramente este líquido va a estar rico en colesterol, en lípidos, ¿no? Entonces puede ser quiloso o pseudoquiloso en casos de quilotórax. Otra de las posibilidades que cuando estoy observando el líquido pleural obtenido, puedo pensar en algunos, no es frecuente, pero puede darse también hablando de lo que es un empiema. El empiema se da el nombre de empiema porque a veces tenemos líquidos pleurales que tienen desagradable olor. Al momento de hacer la punción podemos sentirlo. Y además son espesos y purulentos porque es prácticamente pus lo que tiene, ¿no? Y por supuesto que eso es patológico y yo relaciono, es un exudado, pero además un empiema. Aspecto macroscópico. Ahora vemos el aspecto microscópico. Cuando hablamos de microscópico, tenemos que pensar siempre en células, ¿no? Ya sean blancos, rojos. Entonces, la determinación del recuento de leucocitos es importante. Y así como en hemograma, necesitamos saber cuántos leucocitos tienen y además averiguar su fórmula leucocitaria. Entonces, un recuento de leucocitos que sea mayor a 1000 células por milímetro cúbico siempre nos hace pensar en un exudado. Entonces, cuando vean ustedes un recuento, tienen que ver cuánto. Si es más de 1000, ustedes piensen que es un exudado. Y si además que ya hicimos el recuento y es más de 1000, tenemos que analizar su forma leucocitaria, igual que un hemograma, ¿no ve? Entonces, si son polimorfos nucleares, es lo que más encontramos en el informe laboratorial, yo relaciono con enfermedad inflamatoria aguda, ¿no? Podemos estar frente a una neumonía, podemos tener un derrame inicial de la tuberculosis, un infarto pulmonar, pero si el 50% de esos leucocitos que ha reportado el laboratorio son linfocitos, y no precisamente polímeros nucleares como neutrófilos, entonces si el 50% es más de origen de un tipo de leucocitos como los linfocitos, entonces, y además son pequeñitos, yo puedo pensar en un derrame producido por un tumor o bien sea un problema de tuberculosis, ¿no? También cuando hago un estudio microscópico tengo que ver si hay presencia de glóbulos rojos o hematíes y eso siempre me hace pensar en procesos neoplásicos, ¿no? Tuberculosos o bien puede ser una hemorragia intratorácica. Entonces, el informe de laboratorio haciendo un análisis de la presencia de leucocitos, no solo debo saber la cantidad, sino también tengo que ver la fórmula leucocitaria. Si hay predominio de si hay predominio de polimorfos nucleares, entonces es un cuadro inflamatorio. Pero si hay predominio más de linfocitos, entonces más desarrollados asociados con problemas de tumor, ¿no? Entonces,
Eso en relación a los leucocitos. Cuando se hace un recuento de eritrocitos, entonces también es bueno ver cuánto, ¿no? Qué cantidad. Eso también es importante cuantificar. Entonces, un recuento de leucocitos me ayuda para ver si es trasudado o exudado. La respuesta es sí, porque si es más de 1000, yo concluyo con lo que es exudado. Y si es que es más de 1000, debo ver cómo está conformada su fórmula leucocitaria, lo que les decía. El recuento de los diferenciales da 90% de los de danos pleurales, o sea, con aumento con presencia de neutrofilia, entonces es un desarme pleural producido por inflamación aguda debido a las neumonías, generalmente eso se ve, ¿no? Neumonía, infarto pulmonar, pues una pancreatitis también. Y si al revés, ¿no? Encuentro tal vez un recuento diferencial entre 80 y 90% del derrame pleural pueden ser también debidos a tuberculosis pulmonar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de linfomas, quilotórax, procesos inflamatorios eh, de origen subagudo, por ejemplo, en la pleuritis reumática o en el lupus eritematoso sistémico, y entonces en esos derrames, incluso en derrames urémicos, ahí predominan los linfocitos, ¿no? Entonces es importante ver cuál de ellos están presentes, si son los neutrófilos o bien los linfocitos. Examen microscópico. Ya hemos avanzado, entonces el microscópico es bueno tomar en cuenta tanto el recuento de leucocitos, que ese es el mejor indicador para ver si está sudado o exudado. Siempre ver si es predominio de polimorfonucleares como neutrofilia o mononucleares como linfocitos. Examen químico. En el examen químico, ¿qué vamos a ver? pH. El pH es bien importante. Podemos ver proteínas, lactato deshidrogenasa, glucosa, amilasa, colesterol, triglicéridos y otros, ¿no? Pero el pH es importante, saber que el pH del líquido pleural no es igual que el de la sangre, ¿no? Alguien dirá de la sangre 7,35, 45, este es un poquito más alcalino, está en 7,6. El pH si desciende, para nosotros es un indicador de que podemos estar frente a un empiema, por ejemplo, pH de 7,2 que nos informa en el reporte, podemos sospechar de un empiema, pero esto ha de ser contrastado con el examen macroscópico que tuvimos que hacer al inicio de la punción, ¿no? O sea, es decir, una vez que estemos obteniendo el líquido, ya observamos simplemente. Sin embargo, los pHs cuando descienden, porque están descendidos, pero en un margen de 7,2 a 7,4, siempre puedo pensar en lo primero que es la tuberculosis o puedo asociar con tumores malignos. Entonces el pH también se constituye un indicador de que puedo estar frente a un exudado con otro tipo de patologías. Proteínas, en el caso de las proteínas, si bien no es tan determinante la cantidad, sino el cociente o lo que llamamos los criterios de Line, no está de más mencionar que cuando se porta el laboratorio la cantidad de proteínas que sea mayor a 3 gramos de decilitro siempre tiene relación con exudado. Y la pregunta es si es que es menor, entonces será un trasudado. Un ejemplo, capaz que si el deporte sea 3,5 gramos de decilitro, para mí es un exudado. Pero si es 2,8, entonces me quedo con trasudado. Y aquí está este cociente o criterio de Line. No viene solo, porque el estudio que vamos a hacer como citoquímico del líquido pleural, pero paralelamente hay que pedir pruebas al paciente en sangre, como proteínas mismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es dividir. El cociente de proteínas significa dividir el valor de proteínas que el laboratorio ha encontrado del líquido pleural sobre el valor de proteínas en sangre o sérico que se le hizo al paciente a través de una muestra de sangre. O sea, son dos datos. Este de aquí, del líquido pleural, me lo informa con el estudio de citoquímico y el otro con una solicitud adicional. Entonces, ustedes pueden dividir proteínas de líquido pleural sobre proteínas del paciente. Si es que esa división es mayor a 0,5, prácticamente estaríamos frente a un exudado y es muy fácil de poder hacer este cálculo, ¿no? Y orienta bastante para discriminar si es exudado o trasudado. Y lo mismo que la pregunta, y capaz que si el valor es menos de 0,5, entonces no hay nada que hacer, será un simple trasudado. Proteínas, cociente de proteínas. Lactato deshidrogenasa es una enzima. La misma también es importante ser evaluado en un líquido pleural y también se puede aplicar el criterio de Line. El criterio de Line simplemente es división del cociente de lactato deshidrogenasa del líquido pleural sobre el lactato deshidrogenasa sérico en una muestra de sangre en el paciente. Esa división, si es mayor a 0,6, es típico de un exudado. Y si es menor a 6, por supuesto que se queda con el concepto de trasudado.
Entonces, el exudado se va a identificar mejor si tenemos estos dos cocientes que ustedes pueden calcular. A veces el laboratorio lo hace, pero y si no, es mejor que ustedes también sepan hacer. Entonces, los criterios de Line nos ayudan a poder discernir entre un trasudado y un exudado. Cociente de proteínas, no se olviden, mayor a 0,5 trasudados. Cociente de lactato deshidrogenasa, mayor a 0,6 exudado, ¿no? ¿Qué más se puede investigar? Glucosa, amilasa, triglicéridos. La glucosa, los niveles de glucosa como carbohidrato son similares a los séricos. Estábamos hablando de 70 a 110 miligramos de cilitro más o menos. Pero ¿qué nos llama la atención? Que cuando la glucosa disminuye, entonces esto obviamente se ha de dar por una situación de glucólisis de las células excedentes de ese número de leucocitos mayor a 1000 que mencionábamos, y por supuesto va a haber una disminución de difusión de esta glucosa como carbohidrato por daño a nivel de la membrana pleural. Entonces los niveles de glucosa van a tender a disminuir. Entonces podemos concluir que valores menores de 60 miligramos que se informen en el líquido pleural se van a asociar siempre con procesos infecciosos de origen bacteriano. O también puedo pensar en problemas de tuberculosis, infección por tuberculosis, o tal vez con tumores malignos, artritis reumatoidea y de hecho pensar siempre en un empiema. Otra vez volvemos a mencionar aquí empiema. Entonces si se dan cuenta el empiema yo puedo observar con un examen macroscópico viendo su aspecto nomás. También puedo verificar este empiema con un recuento de leucocitos, ¿no? Y así como el nivel de glucosa. Amilasa. La amilasa es una enzima que también se va a determinar en el líquido pleural y de su presencia nos va a indicar a nosotros un derrame de orden maligno, ¿no? Entonces la amilasa en esos casos se eleve considerablemente, ¿no? Ahora, incrementos mayores, entonces pueden darse también en caso de derrames de origen hacia nivel pancreático o puede ser una hernia esofágica, ¿no? Entonces es bueno también tomar en cuenta esta determinación de amilasa. Triglicéridos, que sería uno de los lípidos que se va a estudiar, porque podría estudiar también colesterol, pero los triglicéridos en este caso sí son interesantes hablando de derrames quilosos, ¿no? Entonces esos derrames pilosos se han de producir por procesos obstructivos o cuando se haga una transección del sistema linfático debido a que el paciente puede estar cursando un linfoma o puede estar frente a una neoplasia o simplemente un trauma, ¿no? Un traumatismo. Entonces en ese caso el derrame quiloso tiene una característica, ¿no? Que sus triglicéridos estén elevados por encima del valor de referencia. Algunos autores ponen hasta 115 miligramos de cilitro, está bien, no hay problema. Ya hicimos examen químico. Ahora vamos a hacer examen microbiológico, ¿ya? Del líquido pleural. Entonces, cuando hablamos de microbiológico, necesariamente hablamos de cultivos, y ustedes saben que los cultivos duran 72 horas, 3 días, pero para gérmenes comunes, diferente a cultivos para el bacilo de Koch que tienen diferente tratamiento. Para gérmenes comunes, entonces ya sabemos solicitar la orden, llevamos al laboratorio de microbiología y en 48 a 72 horas lo que tienen que observar es si hay desarrollo de las bacterias, aislar el microorganismo y hacer el antibiograma, que ustedes van a decir que su derrame pleural del paciente es un exudado y que está provocado por un problema infeccioso, ¿no? Entonces se van a aislar gérmenes comunes. Existe cultivo para BK, perdón por ese error de transcripción. El cultivo para el bacilo de Koch, ahí se torna interesante porque puede haber derrames producidos por el bacilo de Koch, derrames pleurales, pero, o sea, saben que la gente causa la Enterobacteria en tuberculosis. Aquí tenemos un medio de Ogawa, que es un medio de cultivo, y aquí salen ya así las colonias de bacilo de Koch. Pero para que yo pueda observar en el laboratorio esto y pueda remitir un informe que a ustedes les interesa, pues esto tarda 60 días. Sin embargo, hay un parcial al día 20, el día 40 y el 60. Si esto es negativo, no hay desarrollo, entonces su paciente no tiene un derrame pleural debido a un problema tuberculoso. Tal vez será gérmenes comunes. Pero si aquí aparece más bien el desarrollo de colonias de bacillus de Koch, su paciente tendrá un derrame de origen tuberculoso. Nada más que el cultivo tarda, ¿no? 20, 40 y 60 días. El total sale del 60 porque el día 20 puede ser que nos informe negativo el laboratorio, pero capaz que el día 40 se positivice. Eso no es que esté mal, sino que recién tardan en desarrollar el bacilo de Koch. Su crecimiento no es igual que los gérmenes comunes de origen logarítmico que puede desarrollar en 24 horas. Estos tardan más. ¿Existen otro tipo de cultivos? Sí, cultivo para hongos de ese mismo líquido pleural se siembra en cultivo de medio para hongos
y eso tarda entre 8 o 10 días. O sea, el cultivo más corto que tengan será el de 48 horas para gérmenes comunes, 72 horas, 3 días, ¿ya? Entonces, ¿qué otros exámenes más se puede hacer en ese líquido pleural? Se puede hacer un examen inmunológico, sobre todo cuando hablamos de neoplasias, tumores malignos, ¿no? Entonces, el que usamos como marcador, marcador tumoral es el antígeno carcinoma embrionario, ¿ya? Este antígeno carcinoma embrionario, que se le abrevia CA en el líquido pleural, tiene valores altísimos y por supuesto que eso nos sugiere tumores que pueden ser de origen de mama o tumores digestivos. El otro examen que hablábamos del examen citopatológico, donde se va a realizar en el laboratorio de patología, el objetivo es de que puede ayudarnos a detectar la presencia de células tumorales en un porcentaje más de la mitad, ¿no? 50 o 60% de los pacientes con desmanes malignos, su estudio citológico es positivo para aquello. Entonces siempre hay que asociar con problemas de tumor a nivel de mama, tumor a nivel de pulmón o linfomas. Aquí hay una tablita que nos puede servir la prueba que se esté evaluando o el parámetro, como es en un trasudado y como es en un exudado, ¿no? Algunos simplemente para remarcar, por ejemplo, un exudado, que para nosotros es el problema, sería turbio porque seguro que hay bastantes leucocitos y bastante proteína. En el exudado hay presencia de coágulos, lo cual certifica presencia de proteínas elevadas. Las proteínas totales en el exudado es mayor a 3. El cociente de proteínas, un criterio de Lye, es que es mayor a 0,5. El otro criterio de lactato deshidrogenasa sería, es criterio de Lye, pero como lactato deshidrogenasa es mayor a 0,6. La glucosa va a estar disminuida, como habíamos dicho, que nos está indicando un cuadro infeccioso. Colesterol puede estar aumentado en el caso de que tengamos un kilotórax, ¿no? Igual que los triglicéridos. Ahora vienen aquí ven, pueden hacerse también cocientes tanto del colesterol, o sea, eso significa de que tendría que ser necesariamente, a ver, vamos a ver, necesariamente estaremos frente a un kilotórax, ¿no? Aquí está el resumen, son criterios de Lye, ¿no? Para catalogar exudados. Proteínas totales, vuelvo a decir, mayor a 0,5, lactato deshidrogenasa mayor a 0,6. Existen otros también, pero estos dos se manejan como los más principales. Aquí está lo mismo. Este es un informe, pero de pronto está más ordenado. Normalmente no van a recibir así, lo dividimos en el examen físico, químico y microscópico, igual que un examen de orina, ¿no? Pero están los parámetros, ustedes con esto pueden orientar si están frente a un exudado o un trasudado. O sea, el objetivo principal de hacer la toracocentesis como procedimiento invasivo y obtener el líquido pleural es buscar la causa de la etiología de ese derrame. Si es un trasudado, ya ustedes tienen las posibles causas patológicas que generan trasudado, o si es un exudado, pues ya tienen también esa misma información. Aquí hay un reporte de laboratorio que así reportamos así, ¿no? Examen solicitado, citoquímico del líquido pleural, lo diferenciamos examen físico, donde está el aspecto, examen químico, todo lo que hemos avanzado de glucosa, lactato deshidrogenasa, proteínas, pH y otras, el examen microscópico con un recuento celular y además especificado, miren, polimorfonucleares y mononucleares, ¿no? De acuerdo a eso, ustedes pueden hacer la interpretación correspondiente. Líquido pleural. Ahora avanzamos más sencillamente porque vamos a hacer líquido peritoneal, el sinovial y el líquido cefalorraquídeo. Su interpretación tiene las mismas características, uno que otro detalle, pero el principio es el mismo, ¿no? Entonces, el líquido peritoneal va a generar una citis, ¿no? Entonces, la citis simplemente es, miren, es un paciente, así, llegan así, esto van a ver en el área de gastroenterología, generalmente los pacientes asisten así ya cuando está muy avanzado en el cuadro. La citis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal debido a muchas causas. Básicamente, este líquido puede proceder del hígado, es una de las causas, puede ser también a nivel del peritoneal. La citis, cuando es de origen hepático, o sea, hablando del hígado, puede deberse a diferentes enfermedades hepáticas, básicamente hipertensión portal posthepática, ¿no? Para que haya una citis. En cambio, en enfermedades que van a afectar el peritoneo, perdón, el peritoneo puede ser, por ejemplo, causas infecciosas, inflamatorias o neoplásicas que puede ser una citis. ¿Por qué? Porque va a haber una transudación o puede haber una exudación. Entonces, la citis ya sea por causa a nivel del hígado o del peritoneo. Entonces, para que haya citis se va a producir una ultrafiltración del plasma en la cavidad peritoneal.
¿Cómo se llama el procedimiento o la técnica para obtener ese líquido acítico? Se llama paracentesis, ¿ya? La paracentesis. Veamos audio, un minutito. Bien, estamos bien. Entonces, la técnica que se va a proceder a realizar se llama paracentesis abdominal. Perdón, alguien ingresó tal vez. Alejandro. Entonces, eso lo pueden ver en gastro, cuando roten por gastroenterología. Entonces, ya se ve en este caso. Se obtiene el líquido porque no hay otra manera de estudiarlos, sino es a través de ese procedimiento invasivo. Entonces, es un procedimiento invasivo, igual que la toracocentesis, donde igual se inserta una aguja con un catéter determinado. Tiene un procedimiento y ya no voy a entrar en detalle. Y el objetivo es obtener ese líquido acítico, ¿no? Así como se obtiene un líquido pleural, igual. ¿Con qué fines? Igual, de diagnóstico terapéutico. El diagnóstico va a ser si es exudado, trasudado y terapéutico porque van a mejorar el estado general del paciente. Entonces, ¿no? Perdón. La de diagnóstico porque queremos saber si ese derrame pleural, el origen de ese derrame pleural, ¿no? Para ver si es un trasudado o no es un exudado. Los trasudados ya sabemos son debidos a, pueden darse a insuficiencia cardíaca congestiva, pues una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico, un exedema, diálisis peritoneal o una hipoproteinemia en esos casos. En los exudados más bien son debidos a patologías infecciosas, generalmente neoplásicas y algunos van a tener que relacionarse con enfermedades vasculares del colágeno, trastornos gastrointestinales. Algunos mediante, pueden ser generados por traumatismos considerables o hipersensibilidad a fármacos también pueden generar esta acumulación de este líquido. Y entonces el procedimiento para síntesis. Ya habíamos visto la terapéutica. Los exámenes que se van a realizar son los mismos, ¿ya? Y miren, está con rojo igual. Citoquímico de líquido acítico, cultivo de diagrama para gérmenes comunes, para el vacío de Koch y la citopatología. En el mismo tratamiento que se ha hecho para el líquido pleural. Ahí por eso nos hemos detenido un poquito más. Ahora avanzamos un poco más corrido porque prácticamente sería lo mismo, ¿no? No tendríamos inconveniencia. Entonces, bien, entonces algunas consideraciones en relación al líquido acítico. Un líquido acítico, cuando es de origen trasudado, es claro, ceroso, amarillo pálido, ¿no? Pero puede ser lechoso. Miren, una vez que cambia el aspecto de ese líquido, siempre nos relaciona con patologías. Por ejemplo, el material quiloso, puede ser pseudoquiloso, puede ser postraumas, un bloqueo linfático a nivel torácico o a nivel abdominal. Para que nosotros tengamos la oportunidad de relacionar con posible linfoma, carcinoma, tuberculosis. Entonces, cuán importante ver el aspecto de ese líquido. Y cuando no es característico, o sea, límpido, claro, siempre vamos a tener problemas. Un líquido acítico exudativo, si es un exudado, tiene aspecto turbio, ¿no? Y siempre relacionamos con infecciones bacterianas, micóticas, aquí hay un error. Puede ser también sanguinolento cuando la punción abdominal ha sido una punción abdominal hemorrágica, ¿no? O sea, produce una hemorragia intraabdominal o una pancreatitis hemorrágica también. Pero pueden ser verdosas cuando además llevan un contenido biliar. Una etiología puede ser también una de las causas, la rotura de la vesícula biliar o una pancreatitis aguda, o cuando también se haya producido una perforación intestinal, hablando de lo que es colecistitis o perforación biliar. Entonces, ¿qué se va a investigar? Igual que en esos casos, ¿no? Se va a investigar proteínas, mantenemos el mismo principio, mayor a 3 gramos, digo que es exudado, ¿no? El cociente es lo mismo, ¿no? Cociente del líquido peritoneal dividido sobre el cociente de proteínas de la sangre, si es mayor a 0,5 exudados. El mismo principio. La glucosa, de la misma manera, una característica que tenga que disminuir, ser menor de 60 miligramos de cilitro y relacionar, si es que es menor, con procesos malignos, carcinomatosos, infecciosos, ¿no?
Amilasa, la enzima, también mantenemos el mismo principio. La idea es de que esta esté dentro de los valores de referencia, pero cuando se elevan es porque hay un traumatismo pancreático, puede haber presencia de pseudoquistis a nivel pancreático, o sea, en el páncreas, ¿no? Y pancreatitis aguda, o de lo contrario, estrangulación o perforaciones, o necrosis gastrointestinal, donde vemos que el valor de la amilasa va a ser 1.5 veces mayor al valor sérico, ¿no? O sea, casi el doble y medio. Además, ve la diferencia que aquí se añade lo que es la fosfatasa alcalina, se puede investigar esta fosfatasa alcalina también, con un fin que si es que estas se elevan, entonces estaríamos frente a estrangulación o un infarto o perforación intestinal. Entonces añadiríamos esta enzima. Lactato deshidrogenasa, igual que en el líquido pleural, mantenemos el mismo principio. Cuando el cociente sea mayor a 0,6, yo digo que es exudado. Conclusión, nosotros podemos decir que los criterios de Lai, que sería el cociente de proteínas y el LDH, son muy útiles para, con mejor exactitud, decir que es un exudado. Otra vez repetimos, cociente de proteínas mayor a 0,5, exudado. Lactato deshidrogenasa mayor a 0,6, exudado. Eso en el aspecto macroscópico, ¿no? Y examen químico. Sin embargo, aquí en el microscópico, hablando de lo que es el líquido peritoneal o el líquido acítico, donde se ha producido el derrame, el control celular también es importante. Normalmente un líquido acítico no tiene por qué contener hematías, ¿no? Pero cuando hay la presencia de ellos, nos indica neoplasias, igual que en el líquido pleural, o tuberculosis, o una hemorragia intraabdominal. La idea es de que estos valores de leucocitos se eleven. Por ejemplo, los leucocitos deben ser menos de 500 células por milímetro cúbico. Si son mayores a 500, indican peritonitis bacteriana o cirrosis hepática. Puede haber células marinas, tumorales, de origen primario. Entonces, también otras causas donde aumenta el recuento celular son carcinoma, que hay hecho metástasis, de origen gastrointestinal o puede ser ovárico o prostático, tanto para el varón como para la mujer. Citopatología es lo mismo, que también el examen se tiene que llevar al laboratorio de patología, donde nuestro objetivo es detectar presencia de tumores, donde podemos ver células de origen maligno, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento. Determinación de estos marcadores tumorales, en ese caso, cuando la citopatología da un informe compatible con un proceso neoplásico, entonces, bueno, hacer la cuantificación del antígeno carcinoma embrionario en ese líquido acítico. Por lo tanto, eso siempre va a asociar si están elevados con neoplasias abdominales o puede ser de origen digestivo. Entonces, el mismo principio se dan cuenta. Este líquido sinovial no está dentro del capítulo para ver, pero yo lo puse porque es importante que lo tengan en cuenta. La técnica para obtener el líquido sinovial se llama artrocentesis, ¿no? Entonces, el líquido sinovial en esencia es un trasudado que obviamente se va a producir por la dialización del plasma sanguíneo a través de una membrana sinovial, al que además le vamos a añadir el ácido hialurónico, que es el que le da la viscosidad. Pues el análisis de este líquido sinovial se va a hacer gracias a una extracción. El procedimiento se llama artrocentesis. Es útil en pacientes que asisten a la consulta por problemas de inflamación articular, ¿no? Ya que nos van a permitir a nosotros hacer este estudio de líquido sinovial para diferenciar líquido sinovial con características mecánicas o inflamatorias, como el diagnóstico de artritis infecciosa por presencia de microcristales o marcos, ¿no? Entonces, el líquido sinovial es de color claro, paja, con leucocitos bajos, ¿no? O sea, no tiene que tener muchos leucocitos, no presentan cristales, importante, y tampoco presentan coágulos de mucina. Al obtener tras una artrocentesis, entonces vamos a poder establecer un diagnóstico de infección articular, artritis inducida por cristales. Estamos hablando del ácido úrico, gota, una artritis pseudogotosa, puede ser una sinovitis o neoplasias que afectan las articulaciones. Entonces, es útil también determinar la causa o la inflamación del derrame articular, así como en el seguimiento de las enfermedades artríticas crónicas o la administración de soluciones inyectables en el espacio articular. Muchas veces, como tratamiento, el médico traumatólogo administra ácido hialurónico a nivel de las articulaciones. En base a eso, si se está haciendo un tratamiento, en algún momento hay que analizar ese líquido sinovial que está generando molestias en el paciente. Entonces, artrocentesis, vean el procedimiento, se tiene una cantidad de líquido que se tiene que someter al estudio correspondiente. Sin embargo, hablando de lo que es el líquido sinovial, podemos clasificar, ¿no? Que puede ser las molestias que el paciente presente de origen mecánico o ya sean degenerativas por la edad, puede ser inflamatorio, puede ser séptico y puede ser hematros, ¿no? O sea, cuando hay traumatismos. Entonces, estas serían las posibilidades en las que el paciente presente molestias, ¿no?
¿Qué exámenes vamos a hacer? Los mismos, miren, microscópico, microscópico, químico, inmunológico, microbiológico común y microbiológico para tuberculosis. Sin embargo, aquí mencionamos los 4 estudios y menciono yo el primero como citoquímico de líquido sinovial, que es el que va a salir en un menor tiempo posible del laboratorio. El informe podría hacerlo en una media hora o una hora, máximo en un par de horas. Y ese citoquímico debe estar listo para que ustedes puedan interpretar. También se hace, les decía, como el cultivo para gérmenes comunes, que duraría entre 48 y 72 horas. Para el bacilo de Koch, 60 días, como les había dicho. En el citopatológico, que dura igual 48 horas. Y otros estudios adicionales, como por ejemplo ver qué tipo de cristal están generando esa inflamación a nivel de la articulación. Entonces, el líquido sinovial va a tener menos de 200 leucocitos por milímetro cúbico. Y más eritrocitos, ¿no? Un aumento de estos leucocitos por encima de los 200 además, nos va a indicar que es patológico, y además de que si está seguido de una neutrofila, siempre recuerden que cuando se hace un recuento de leucocitos, tenemos que saber qué tipos de leucocitos están presentes. Cuando digo neutrófilos, que los neutrófilos están aumentados en considerable cantidad. Siempre que se eleven estos neutrófilos, nosotros sabemos que se llama neutrofilia y estaríamos frente a una artritis infecciosa de origen bacteriano agudo. Ahora, los leucocitos también pueden aparecer cuando el paciente tenga problemas de artritis, una artropatía gotosa y artritis reumatoidea como respuesta al cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces tendrían que subir también. En los pacientes que tienen artritis inflamatoria, se observa la disminución de la viscosidad de este líquido sinovial, que también es un dato para poder guiar al médico. Los valores de glucosa, igual que en el anterior caso, van a tender a disminuir. En ese caso, estaríamos frente a procesos inflamatorios. El aumento de los niveles de ácido úrico en el líquido sinovial más bien nos va a indicar problemas de una artritis gotosa. Aumento de niveles de proteínas y lactato deshidrogenasa más indicaría más bien una infección bacteriana. Además, en este líquido puede hacerse la determinación de complementos, ¿no? Complemento C3, C4 en el líquido sinovial, y obviamente van a estar disminuidos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y otro tipo de artritis de origen inmunológico. Existe una tabla por la cual podemos averiguar los parámetros cuando un líquido sinovial es normal, mecánico, inflamatorio, séptico, hemorrágico. Entonces nos acomodamos a este parámetro para poder ver, ¿no? Algunas características que nos orientan frente a aquí estamos. Aquí también hay otra imagen que les va a servir, ¿no? Viendo parámetros, por ejemplo, color, capas, sí, el color estaría, por ejemplo, el aspecto, ¿no? La viscosidad, los coágulos de mucina, presencia de leucocitos, el tipo de leucocitos, si es por predominio de polímeros nucleares, está la glucosa, está el complemento y otros. Todo lo que hemos avanzado hasta ahora, líquido pleural, líquido acítico, líquido sinovial, se parecen en la interpretación y concluiremos con trasudado y exudado. Distinto al líquido cefalorraquídeo, porque este tiene otro tratamiento, si bien se van a hacer las mismas pruebas, aproximadamente más o menos 70% de los líquidos cefalorraquídeos se van a formar a nivel de los plexos coroideos ventriculares. Eso por un proceso combinado que va a existir entre la secreción activa y la ultrafiltración a partir del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, el volumen de líquido cefalorraquídeo en adultos es aproximadamente 90 a 150 ml, o sea, no es mucha cantidad, así que no se puede obtener mucha muestra, ¿no? ¿Cómo se llama el procedimiento por el cual obtenemos este líquido cefalorraquídeo? Se llama punción lumbar. Entonces, la punción lumbar nos va a ayudar a nosotros a investigar pacientes con posibles diagnósticos de meningitis bacteriana, meningitis micótica o micobacteriana, o sea, hablando del bacilo de Koch, y de origen amibiano, o sea, si es parásitos, ¿no? Entonces, como esta obtención de este líquido a través de la punción lumbar y estudiarlo nos va a dar bastante seguridad, digamos, en la especificidad de que frente a qué diagnóstico estuviéramos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, diagnósticos relacionados con procesos malignos o con problemas a nivel de las meninges. Entonces, una punción lumbar puede poseer un valor, o sea, posee valor en la hemorragia subaracnoidea. O sea, no en todos los pacientes se hace punción lumbar, en aquellos que tengan antecedentes de una posible hemorragia subaracnoidea, entonces se tiene que practicar la punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo en el laboratorio, haciendo los casos de esclerosis múltiple también o cualquier otro tipo de trastorno desmielinizante. En el examen de líquido cefalorraquídeo se medía la presión, pero en la actualidad no medimos la presión. Color, tenemos que ver qué color es. Normalmente un líquido cefalorraquídeo que no es patológico es cristalina como el agua, pero si es
un color ligeramente blanquecino, entonces es patológico, ¿no? Puede haber un color rojo, este líquido cefalorraquídeo puede ser que nos esté indicando la presencia de una hemorragia subaracnoidea, pero también nos puede decir que es una punción lumbar traumática. Por eso es bien importante al momento de hacer la observación, cómo diferenciaremos si es una traumática o no, porque si es traumática vamos a tener sangre y la sangre tiene un tiempo de coagulación de 15 minutos como un valor máximo, y si eso se coagula la muestra en el vial, entonces esa es traumática, no vamos a poder trabajar, los deportes serían equivocados. Pero si es una hemorragia subaracnoidea, no va a haber coágulos, va a estar prácticamente resuspendida en el líquido cefalorraquídeo. Puede tener también un informe de un color santocrómico, ¿no? Si es un color amarillo pálido o naranja amarillo. Aspecto, el aspecto es importante, tendría que ser límpido, si es como el cristal de roca, como el agua, no tendría por qué modificar, pero cuando es turbio, ahí no se tiene que preocupar, lo que les decía, ¿no? Las células pueden ser mayor a 200 células por microlitro y los eritrocitos pueden estar entre 400 células por microlitro. La presencia de microorganismos, por supuesto que va a aumentar la concentración de las proteínas, o sea, un líquido cefalorraquídeo patológico es porque puede estar produciéndose una infección a nivel de las meninges, traumatismos y otros, ¿no? Entonces siempre el aspecto nos orienta. ¿Qué más vamos a medir? Proteínas totales podemos medir, pero no son las mismas proteínas que los otros líquidos. Estas son microproteínas con un bajo peso molecular, entonces el nivel de proteínas a nosotros es importante. Aquí ya no hay cocientes como en los otros líquidos. No se habla de cocientes ni criterios de Laim para nada. En este caso sabemos que los niveles de proteínas van a aumentar en los pacientes que estén con estas patologías, sobre todo meningitis, encefalitis o mielitis, y al obtener la punción lumbar lo que nosotros vamos a hacer es cuantificar. ¿Por qué se alteran? Porque va a haber un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por supuesto que esto va a dejar lugar a que pasen las proteínas y cuando cuantificamos en el laboratorio vamos a tener proteínas por encima de 65 miligramos de cilitro, ¿no? De ahí se habla de una proteinorraquia. En los casos, por ejemplo, cuando hay tumores a nivel del sistema nervioso central, pueden producir y segregar proteínas al líquido cefalorraquídeo y por supuesto que tienen que estar elevados, ¿no? Por encima de los 65 miligramos de cilitro. Si fuera así, entonces se practica electroforesis de proteínas, pero es muy poco frecuente, ¿no? Y si es que se observa una alteración a nivel de la electroforesis, entonces hay que valorar el aumento de la inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo y eso nos hace sospechar a nosotros de enfermedades inflamatorias y autoinmunes del sistema nervioso central, sobre todo cuando hablamos de esclerosis múltiple y neurosífilis. La neurosífilis es es una infección de transmisión sexual que se ha producido sin haber tratado a tiempo, porque se dejó pasar de una primera a una secundaria y a una terciaria para poder hacer una neurosífilis, ¿no? ¿Qué más evalúa glucosa? Igual que en los otros casos, el principio es el mismo, tiene que estar entre los valores de diferencias, pero si estos descienden, entonces es patológico el líquido cefalorraquídeo y hay que sospechar por estas posibilidades. Meningitis bacteriana, puede ser viral, micótico, parasitario. Los cloruros también se pueden cuantificar en este líquido cefalorraquídeo, pero por supuesto que si están fuera de los valores de diferencia, entonces nos dice que hay alguna patología. La tasa de deshidrogenasa también se tiene que cuantificar. Si es que estas están elevadas, nos hacen sospechar también de un líquido cefalorraquídeo patológico. Entonces, el ácido láctico también se puede cuantificar. Es útil para diferenciar meningitis bacteriana de la tuberculosa, así como de la micótica, donde está elevada y no así en la meningitis viral. O sea, si el ácido láctico está elevado, entonces se trata de una meningitis bacteriana, pero si está bajo, es una meningitis de origen viral, nos ayuda a discriminar. El recuento celular es lo mismo, pero aquí llama la atención de algo, que está en pequeñas cantidades, miren, de 0 a 8 células, prácticamente el líquido cefalorraquídeo debe ser estéril, pero podemos encontrar hasta 8 células, y de esos generalmente son linfocitos o monocitos. Sin embargo, el recién nacido puede tener incluso hasta 30 células por milímetro cúbico. Ese incremento pues es anormal, no debería haber. Una vez que se aumente el número de leucocitos, siempre es bueno investigar quiénes predominan, en este caso los neutrófilos, hay neutrofilia, y nos va a indicar sobre su presencia de que estamos frente a una meningitis bacteriana o un absceso cerebral. Existen también otro tipo de mononucleares como linfocitos y monocitos y se va a sospechar de una meningitis o encefalitis viral o tuberculosa, ¿no? Si es que aumentan más los linfocitos. La leucemia y otro tipo de tumores malignos, ya sean primarios o metastáticos, pueden aumentar el número de leucocitos. O sea, no se sorprendan que un reporte de un líquido cefalorraquídeo no tenga
6 células, ¿no? Están elevados. Entonces eso dice que hay un cuadro infeccioso. Un término que ustedes van a escuchar mencionar, a veces se habla de pleocitosis cuando siempre abordamos el recuento de leucocitos. Entonces, la pleocitosis simplemente es un término que se va a usar para designar turbidez de líquido cefalorraquídeo causado por un elevado contenido celular. Estamos hablando específicamente de leucocitos, ¿no? Una vez que se investigue, digamos, el recuento de leucocitos, es bueno ver la presencia, por ejemplo, o si predominan los neutrófilos o los linfocitos. Siempre que haya neutrofilia, podemos pensar en estas posibilidades. Una meningitis bacteriana puede ser viral en su inicio, tuberculosa o micótica, una encefalitis mediana, otro tipo de infecciones como absceso cerebral, empiema subdural, convulsiones, infarto cerebral, tumores metastásicos en contacto con el líquido cefalorraquídeo, o una hemorragia del sistema nervioso central que va a generar una aracnoidea o un ven cerebral. Neutrofilia. En cambio, linfocitosis puede ser meningitis, alteraciones degenerativas y otro tipo de procesos inflamatorios, por ejemplo, una peroneuritis, periarteritis, con afectación del sistema nervioso central, sin duda alguna. Ahora, además, cuando encontramos un aumento de leucocitos, tenemos que ver no solamente neutrófilos, linfocitos, sino también la presencia de eosinófilos. Los eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo pueden indicarnos antes que hay infestación por parasitosis, por ejemplo, la cisticercosis. En el área de neurología siempre, ¿no?, se habla de esa posibilidad. Otro tipo de infecciones. Causas de plasmocitosis en el líquido cefalorraquídeo, también es bueno investigar si estaríamos frente a una meningitis tuberculosa, una meningoencefalitis sifilítica, una esclerosis múltiple, infecciones parasitarias por el sistema nervioso central, ¿no? Incluso del síndrome de Guillain-Barré, que en este último tiempo han estado presentando bastantes personas, panencefalitis esclerosante subaguda. Entonces, todo es en relación al examen microscópico. En el microbiológico, vuelvo a decir, se parecen, igual que los otros líquidos. Un, en el tiempo entre 48 y 72 horas se va a observar un cultivo para gérmenes comunes, ¿no? Obviamente les van a indicar el agente causal y a su vez el antibiograma para que ustedes puedan trabajar con eso. En el caso, por ejemplo, de cultivo para tuberculosis, es también el estudio microbiológico. Y vuelvo a decir que no se olviden que dura 60 días, los parciales podemos informar al día 20, al día 40, pero el día 60 es definitivo, o es positivo o es negativo, dependiendo mucho, ¿no? Generalmente el procedimiento se empieza utilizando antibióticos para gérmenes comunes hasta que por lo menos el día 20 respalde este otro, ¿no? Y si no mejora, pues no rota bien, hay que cambiar con los otros medicamentos antituberculosos. ¿Ya? Se puede hacer marcadores tumorales, sí, también se puede hacer marcadores tumorales en el líquido cefalorraquídeo, nada más que hay más, ¿no? El antígeno carcino embrionario, se puede hacer la alfa-fetoproteinemia o alfa-fetoproteína, y la gontrofina clínica humana también puede indicar presencia de un tumor metastásico. Todas las pruebas que sean necesarias. En el caso para el líquido cefalorraquídeo, para buscar si el paciente tiene una neurosífilis, entonces vemos que el más usado es antes el BDRL, ahora tenemos el RPR, ¿no? Entonces con eso se puede confirmar. Pero hay otro tipo de pruebas, el HTPA, el FTA, que en la actualidad ya no se utiliza. Otra prueba muy frecuentemente usada en este líquido es la proteína C reactiva, hablando como tratante de fase aguda. Esta proteína C es importante porque nos va a decir a nosotros si estamos frente a una infección de origen bacteriano o por procesos inflamatorios. Para eso nos guía, es altamente sensible pero poco específico. La elevación de esta proteína C reactiva en el líquido cefalorraquídeo nos va a indicar a nosotros que estaríamos frente a una meningitis bacteriana. En el caso de una meningitis viral, el PCR va a ser negativo o va a tener bajos títulos, pero si es bacteriana siempre es positivo con títulos altos, o sea, valores altos, quiero decir, ¿ya? Entonces, esto aparentemente sería un líquido cefalorraquídeo normal, debería decir, ya decimos, la presión no se mide, ¿no? El color debe ser cristalino, incoloro, no debe haber sangre, sus células deben ser mínimas, tanto 8 como máximo, pero cuando nosotros vemos cultivos, digo, LCRs o líquidos cefalorraquídeos normales, no hay células, apenas encontramos uno o dos y reportamos. Todos los cultivos deben ser negativos, ¿no? O sea, tanto para gérmenes comunes, para el bacilo de Koch, para hongos, o que fuera. Niveles de proteínas deben estar entre 15 y 45. Recuerden que cuando es patológico siempre disminuye. La glucosa entre 50 y 70 miligramos de litro. Lactato deshidrogenasa
debe ser igual, máximo hasta 40 unidades internacionales de litro. El ácido láctico entre los valores de referencia, los cloruros igual. La citología debe informarnos que es negativo para células que nos hagan pensar y usar un criterio de malignidad. En el caso de la neurosífilis, en este caso utilizando el relativo para determinar si es la presencia de o no de sífilis, debe ser negativo. Y el líquido cefalorraquídeo alterado sería en qué patología es una neoplasia cerebral, puede ser también a nivel de la médula espinal, puede ser una hemorragia cerebral, una meningitis, una encefalitis viral, puede ser tuberculosa, mielitis, tumores, neurosífilis, enfermedad cerebral degenerativa, trastornos autoinmunes, encefalopatía hepática, puede ser un coma, una hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuán importante analizar el líquido cefalorraquídeo, que si reúne estas características, pues no pensamos ya en estas otras posibles patologías. Hay una tabla también que nos puede servir, donde está el parámetro, perdón, ya terminamos, los parámetros, aspectos, células, proteínas, glucosa, cloruro, lactato, y en las posibilidades, ¿no? Este es un líquido cefalorraquídeo normal, este es una meningitis purulenta, una meningitis de origen viral y una meningitis de origen tuberculoso, o sea, prácticamente tienen diferencias, ¿ya? En lo que sí coincidimos, si es una meningitis tuberculosa, el nivel de glucosa va a estar disminuida, perdón, el nivel de glucosa va a estar disminuido, que es una de las características, ¿no? Además, el aspecto se ve completamente modificado, sería turbio, y por supuesto el descuento de leucocitos tiene que ser mayor y predominarían los monocitos, ¿no? Bien, entonces es más o menos así un resumen de lo que tendríamos que ver en el estudio de los líquidos. Tomamos en cuenta los estudios más frecuentes y los líquidos más utilizados para ser estudiados. Entonces, en eso consistiría el avance de lo que correspondería a la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, podemos resolverlas. Y si no, se les va a mandar la presentación con el representante de grupo, digo, del ciclo, perdón, el curso para que les pueda también compartir, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, entonces habríamos terminado la clase teórica.